¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Hoy continuamos con nuestra cobertura de lo que ocurre en Bolivia. Y le digo, ya no solamente en Bolivia, sino también en México y desde México. Hace una hora aproximadamente, el expresidente Evo Morales insistía a través de su cuenta en Twitter en un diálogo nacional, dice, donde estamos representados todos, movimientos sociales, comités cívicos y partidos políticos. Dice, si puedo aportar con mi presencia a la solución pacífica que pare la violencia y cuide la vida, lo haré por mi querida Bolivia. En contraste, la presidenta Yanine Áñez Chávez, mientras el expresidente Morales dice eso, ella a través de Twitter también anuncia, en este momento posesionando a mi gabinete de gobierno. Gracias por acompañarme en esta difícil tarea. Juntos por la democracia, Bolivia. Ahí están las dos caras de la moneda, ¿no? Mientras uno insiste en el diálogo y pareciera quiere regresar, supuestamente para pacificar. Por el otro lado, la presidenta ya empieza a moverse hacia adelante. Ayer por la noche hablaba con ella y todavía no tenía ministros, ¿no? En su gabinete. Ya ahora empiezan los ministros. No solamente eso, ya también hubo un cambio importante en las Fuerzas Armadas. Vamos a hablar de todo esto esta noche, aquí en Conclusiones. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Concluevo Renuncia 3. Concluevo Renuncia 3. Esa es la etiqueta que vamos a estar utilizando a lo largo de todo el programa. Concluevo Renuncia 3. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter, por favor, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Esa es la cuenta en Twitter, Concluevo Renuncia 3, es la etiqueta. @soyfdelrincón es la única cuenta que tengo, la única cuenta. No haga caso a ninguna otra, @soyfdelrincón. A ver, este miércoles se consumó la ruptura entre Evo Morales y Luis Almagro. Desde la Ciudad de México, donde está asilado, el expresidente de Bolivia arremetió contra la Organización de los Estados Americanos y por extensión, pues también contra su secretario general, ¿no? Luis Almagro. Morales acusó a la OEA, y cito, de estar al servicio del imperio norteamericano. El exmandatario sostuvo que la organización facilitó la crisis en Bolivia y adoptó una postura política. Era algo que ya había mencionado antes, ¿no? La gran pregunta aquí en el medio de todo esto es, ¿y si el resultado de la auditoría hubiese sido a su favor? ¿Estaría diciendo lo mismo? Lejos quedan sin duda aquellos tiempos en los que Almagro consideraba a Evo un adalid y en los que Morales confiaba su futuro a la OEA, después de que el organismo regional comprobara el fraude electoral. Nada es igual. Almagro acusa a Morales de querer perpetuarse en el poder de forma ilegítima. Y Morales no cuenta con la OEA para la pacificación de Bolivia. Eso sí, se sigue distanciando del fraude. Dice que nunca ordenó nada ilegal. Escúchelo. Ahora me doy cuenta, saludo las recomendaciones de algunos hermanas y hermanos izquierdistas, que la OEA no está al servicio de los pueblos latinoamericanos, menos los movimientos sociales, más al servicio del imperio norteamericano. Yo solo quiero decirles, nunca en mi vida he pedido a instituciones, a autoridades, que hagan alguna cosa ilegal. Pues alguien lo hizo, expresidente, alguien lo hizo. Así lo tiene reportado en su informe la OEA. Es decir, no que alguien lo hizo, pero con todas las irregularidades que se encontraron. Así que alguien lo hizo, y de acuerdo a los resultados de la OEA, para favorecerlo a usted. Sí, para favorecer al partido del gobierno, para favorecerlo a usted. ¿Quién habrá sido? Esa es la pregunta. Se siguen las investigaciones, yo creo que en algún momento lo sabremos, ¿no? El caso es que desde su llegada a México, Evo Morales no ha dejado de polemizar, por supuesto que no. Este miércoles también señaló que el incidente que sufrió recientemente en un helicóptero no fue casual. Los hechos a los que se refiere ocurrieron el 4 de noviembre. Aquí se lo reportamos, el día en que el helicóptero que lo llevaba a Culquiri, a Oruro, tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia. La Fuerza Aérea de Bolivia informó que se produjo una falla mecánica
del rotor de la cola y el incidente se puso bajo investigación. Esto dijo Morales. Y la semana siguiente, el día lunes estaba en una actividad. Ahora me doy cuenta, seguramente ustedes se han informado, el accidente de helicóptero. Creo no era casual. En otras declaraciones a un medio uruguayo, Morales aseguró que legalmente sigue siendo presidente porque el Parlamento no oficializó su renuncia. Bueno, pero abandonó el país. Hay un abandono, es público y notorio, ¿no? Y de acuerdo a la Constitución, alguien tenía que ocupar el lugar. Además, él mismo había dicho que renunciaba. Pero bueno, en fin, si su renuncia para él no es renuncia, la realidad, y constitucionalmente hablando, él abandonó el país. Hay un abandono, tiene que haber un presidente porque alguien tiene que manejar el país. Sobre eso no habló. Sobre lo que se habló es que volverá a Bolivia, dice, si el pueblo se lo pide. Y propone, como ya le decía, un diálogo nacional para pacificar el país. Qué bueno sería un diálogo nacional. Planteo desde aquí un diálogo nacional abierto, sincero, con agenda abierta. Que participen cívicos, políticos que han perdido las elecciones, nuestros movimientos sociales de los distintos sectores, sean de la Central Obrera Boliviana, no afiliados a la Central Obrera Boliviana. Valoro el levantamiento del pueblo alteño. Me he pedido, si se movilizan para recuperar la democracia, coordinar todos los sectores sociales pacíficamente. No estoy de acuerdo. La única forma de parar el artista es un diálogo nacional. Esas apreciaciones de Evo Morales chocan frontalmente con la realidad boliviana. Hace muy poco la presidenta Yanine Áñez juramentó al nuevo gabinete, como le decía, de ministros. Son 11 en total. Karen Longaric es la nueva ministra de Relaciones Exteriores. Jerjes Justiniano asume como ministro de la presidencia. El ministro de Gobierno se encargará Arturo Murillo, mientras que Defensa quedó bajo el mando de Luis Fernando López y a cargo de la comunicación estará Roxana Lizárraga. José Luis Parada juró como ministro de Economía y Finanzas Públicas. Por su parte, María Elba Pinkert supervisará el ministro de Medio Ambiente. Yerko Núñez, el de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, mientras que el de Justicia y Transparencia Institucional queda a cargo de Álvaro Coimbra. Mario Ordóñez toma el control del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y completa el gabinete Álvaro Guzmán, quien fue designado como ministro de Energías. Ese ejecutivo tendrá esencialmente dos objetivos. Como lo había dicho ya la presidenta, convocar y celebrar nuevas elecciones generales lo antes posible. Y en palabras de la presidenta, también eliminar la reelección a través de la derogación de una sentencia judicial. Esto es muy importante, por supuesto, ¿no? Imagínese usted lograr esto en tan corto tiempo, el tema de la reelección, eliminarlo de una vez y a través de una sentencia judicial. Por cierto, Áñez quiso aclarar que en Bolivia no se produjo ningún golpe de Estado. Escuche. Por tratarse de una reposición del orden constitucional, este mandato presidencial de carácter estrictamente provisional tendrá dos objetivos fundamentales, a saber, la derogación de la sentencia inconstitucional 0084, quebrado 2017, de 28 de noviembre de 2017, y la convocatoria a elecciones generales en el tiempo más breve posible, tal y como lo establece nuestra Constitución, de elecciones limpias y transparentes con la presencia de todos los actores que cumplan los requerimientos constitucionales. Quiero dejar en claro que no hay un golpe de Estado en Bolivia, hay una reposición de la legalidad constitucional. Y lo mismo me decía ayer por la noche en la entrevista exclusiva que nos concedió la presidenta Yanine Áñez, que no había un golpe de Estado, ¿no? Y lo explicaba y lo sigue explicando. Pero en Bolivia no solo tenemos ejecutivo renovado en el marco de esta procesión o este proceso de transición, también se produjo el relevo del mando militar. El general Carlos Orellana
juró como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Orellana reemplaza en el cargo a Williams Calimán. Este oficial se despide del comando de las Fuerzas Armadas con un rol histórico, el de haber sugerido a Evo Morales que renunciara al poder tras la publicación del reporte electoral de la Organización de los Estados Americanos, que confirmó el fraude electoral. Vamos con nuestra Kay Guerrero hasta el Centro Mundial de Noticias allá en Atlanta con su reporte K. Kay, ¿cómo estás? Buenas noches. Fíjate que me llama mucho la atención algo. Es un rol histórico, por supuesto, esta recomendación de que renunciara, ¿no?, por parte de Williams Calimán Romero, que es el ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Pero en el pasado, Calimán le decía al expresidente, hermano Evo. Fue muy criticado por eso. Hermano Evo, le decía. Y bueno, ahora lo vemos en un rol protagónico con esta recomendación. Ahora, ¿cómo se percibe esa salida de Williams Calimán, mi estimada Kay? Fernando, ha sido muy confuso porque, como tú dices, Calimán tenía de cierta forma una postura que no encuadra en la política boliviana por referirse de cierta forma al expresidente Evo Morales. Y tenía menos de un año en el cargo de comandante en jefe de esas Fuerzas Armadas. Pero ese tiempo yo creo que es suficiente para que ahora pase a los libros de historia por haber sido el comandante que el pasado domingo, tras la publicación del reporte de la OEA que confirmaba ese fraude electoral en los comicios presidenciales del pasado 20 de octubre, le sugiere a Evo Morales que renuncie. Calimán, como tú decías, es una figura polémica, controvertida, sobre todo muy criticado en las filas de oposición en Bolivia, porque cuando asumió el cargo en diciembre del 2018, se declaró un soldado del proceso de cambio, que es el lema o la frase que utilizaba Evo Morales para referirse a su proyecto político. Pero también, como tú decías, se refirió a Evo Morales como su hermano, el hermano presidente. Ahora, Calimán no era el único que estaba siendo cuestionado dentro de las Fuerzas Armadas. Por varios años, las Fuerzas Armadas fueron cuestionadas por utilizar consignas castristas, como la famosa venezolana de viviremos y venceremos, y también por la incorporación de la huipala, que es la bandera multicolor indígena representativa de los pueblos de los Andes, y que formó parte del uniforme militar. Esta bandera, Fernando, como tú sabes, fue adoptada por el gobierno de Evo Morales como un símbolo de Estado cuando asumió la presidencia. Entonces, todos estos elementos en conjunto daban aquella impresión, o dan la impresión, de una estrecha relación entre el Ejecutivo y las fuerzas militares, sobre todo al considerar los nexos ideológicos entre Evo Morales y el fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, quien en más de una oportunidad le sugirió a Morales ejercer un mayor control sobre sus tropas, y quien a viva voz, tú lo sabes muy bien, aseguraba y decía que su ejército tenía que ser chavista, socialista, antiimperialista, y bueno, a veces pretendían que en otros países pareciera o sucediera lo mismo. Sin embargo, yo creo que es válido decir que las Fuerzas Armadas de Bolivia no se parecen en todo a las venezolanas. En Bolivia se ha mantenido un cierto factor de autonomía que, bueno, ha sido de cierta manera muy fundamental en esta crisis. De hecho, si recordamos en el 2008, cuando Evo Morales enfrentaba esas fuertes manifestaciones en Santa Cruz, Chávez hizo un llamado abierto al ejército para que saliera a la calle, para que defendiera a Evo Morales, y esa solicitud fue rechazada por el alto mando militar pública y abiertamente. Por supuesto, el entonces presidente Hugo Chávez no demoró en contestar. Salió un general boliviano ayer dando una declaración diciendo que el presidente Chávez no debe meterse en las cosas de Bolivia. Es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, fíjense, estoy hablando del comandante en jefe. Es decir, Evo Morales no es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia. Es un general en jefe. Y él se toma la libertad de, sin consultar con su presidente, salir a responderle al presidente Chávez.
Fernando, durante la crisis en Bolivia, en las últimas semanas, las Fuerzas Armadas han mantenido una postura quizás similar. En 2 oportunidades tomaron los micrófonos para decir que no iban a enfrentar a los manifestantes y 2 días después, tras la publicación de este reporte de la OEA que ya conocemos sobre fraude electoral, entonces le sugieren abiertamente a Evo Morales que renunciara, lo que supuso un tipo de presión sobre el Ejecutivo. El ahora excomandante William Calimán defendió esa postura este miércoles al despedirse del mando en La Paz. Escuchemos. Las decisiones asumidas por el mando militar saliente se han enmarcado estrictamente en nuestra Constitución Política del Estado, leyes y reglamentos militares, y poniendo por sobre todo, en primer lugar, el respeto a la vida y la unidad de nuestra patria. Fernando, por eso, independientemente de la percepción que pueda existir sobre las Fuerzas Armadas en Bolivia, en este momento hay sectores de la oposición, hay sectores en Bolivia que aplauden el papel que ha jugado las Fuerzas Armadas, un papel que dicen ellos defendió el voto y por eso hasta el día de hoy, Fernando, lo agradecen. Sí, ahí está precisamente lo que te digo, esta ironía, ¿no? O contraste en la cercanía que pudiera tener Calimán con precisamente Evo Morales, porque la actuación para muchos fue la correcta, ¿no? De inmediato distanciarse del ámbito político y fijar postura. Pero ahora, señalando, eso es lo que da pie, señalando que a pesar de esta percepción, Calimán no se queda en el poder. Entonces, también hay que considerar qué pasó, ¿no? Sí, claro. Eso definitivamente, ¿no? Y bueno, también que esta recomendación a Evo Morales es el pretexto para muchos para asegurar que eso era un golpe de Estado, ¿no? Se ha utilizado, así que hasta ahí fue controversial con esta decisión, al menos algunos gobiernos y políticos dicen eso, ¿no? Exactamente. Mi estimada Kay Guerrero, gracias, saludos Atlanta, buenas noches. Gracias, Fernando, buenas noches. Gracias a ti, @KGuerreroCNN, así la encuentran en Twitter, @KGuerreroCNN. Oiga, pues voy a preguntar, ¿qué será lo que llevó precisamente a Calimán a tomar esta decisión de recomendar que se fuera Evo, ¿no? Que renunciara? Él es mi primer invitado de esta noche. Le doy la bienvenida entonces al comandante William Calimán, excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia. Buenas noches, gracias por estar aquí, comandante, bienvenido. Muy buenas noches, estamos a su disposición, Fernando. Qué amable. Bueno, primero preguntarle, ¿qué fue lo que lo llevó a tomar la decisión de hacer esta recomendación al ahora expresidente Evo Morales de renunciar? ¿Qué fue? ¿Cuál fue el parteaguas? Cuénteme ese momento que lo lleva a reflexionar y tomar esta decisión. Bueno, estamos trabajando y viendo de cerca lo que estaba pasando en el país. Hasta ese momento ya el conflicto estaba subiendo mucho en su intensidad y nos reunimos el Estado Mayor de las 3 fuerzas y principalmente el mando militar y hacemos el análisis de inteligencia que estaba sucediendo en ese momento en nuestro estado. El conflicto estaba llegando a incrementos de violencia, ya que nos ponían en una situación muy alarmante. Es por eso que la inteligencia nos da un parte confirmado que ya había grupos que estaban utilizando armas de fuego. Entonces eso nos llama mucho a nosotros la atención. Verificamos que esta información sea correcta y es ahí que el mando militar, quiero indicar que el mando militar está compuesto por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el inspector de las Fuerzas Armadas, el comandante general del Ejército, el comandante general de la Fuerza Aérea y el comandante de la Armada. Velando por la vida, principalmente la seguridad de la población y en estricto cumplimiento a lo que
nos manda el artículo 20 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, luego de hacer un análisis exhaustivo y de tomar la decisión entre todos los comandantes, es que sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y mantenimiento de la estabilidad, todo por la unidad y el bien de nuestra Bolivia. Cuando esto nos permite la ley orgánica en el artículo 20, esta sugerencia en ningún momento tiene un sentido impositivo, Fernando. Es una sugerencia que le hace el mando a su capitán general de las Fuerzas Armadas por la situación que se vivía en ese momento. Efectivamente, comandante, el artículo 20, inciso B, dice así, de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la Nación: analizar las situaciones conflictivas internas y externas para sugerir ante quien corresponda las soluciones apropiadas. Esto es lo que se hizo de acuerdo a este artículo 20, inciso B, de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la Nación. Sin embargo, comandante, usted lo ha escuchado, no tengo que explicárselo. Muchos en el mundo toman esta sugerencia como un golpe de Estado. Así lo quieren ver, así lo quieren plantear. Esa es la retórica, esa es la historia que quieren contar. La recomendación de las Fuerzas Armadas fue parte del golpe de Estado. ¿Qué le responde a estos mandatarios, a estos gobiernos, a estos políticos, a estos periodistas cuando quieren enfocarlo así? Cuando quieren enfocar esta recomendación que la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, en este artículo 20, inciso B, le da la potestad para hacer recomendaciones. ¿Qué le responde a aquellos que insisten que fue precisamente parte del golpe de Estado? Bueno, repito, Fernando, hacer una sugerencia no tiene de ninguna manera un sentido impositivo. Nosotros estamos haciendo una sugerencia a nuestro capitán general de las Fuerzas Armadas, viendo que el conflicto se nos iba a una escalada muy rápidamente y muy fuerte. Y peor cuando empezaron a aparecer grupos con gente ya armada. Es por eso que tuvimos que inclusive emplear ya fuerzas especiales en el sector de Chayapata y hacer el uso de nuestros medios aéreos para neutralizar esta actividad. En el lugar encontramos cartuchos de munición, vainas que han sido entregadas a las autoridades correspondientes. El mando militar, lo primero que analizó ese momento es que no podemos ir con lo más grande que tiene un hombre, un ser humano, que es la vida. Y no podíamos permitir que nuestra población siga enfrentándose cada mes o cada vez más y que lleguemos a un punto sin retorno que ya afecte a la unidad y la soberanía de nuestro pueblo. Es por eso que hicimos esa sugerencia que no tiene un carácter impositivo, Fernando. Gracias, comandante, por la explicación. Voy a hacer una pregunta y me voy a la pausa para que me la responda, porque muchos dirán, claro, es que eso era la antesala para darle el golpe si no renunciaba Evo Morales. Si no renunciaba Evo Morales, entonces los militares iban a tomar control, iban a ir en contra de él. Eso es la otra exposición, la otra proyección que hacen muchos. Y yo le voy a preguntar, y me responde después de la pausa, si Evo Morales no hubiera renunciado, ¿qué plan tenían? Me imagino que contemplaron ese escenario. Me lo responde después de la pausa, si quiere, comandante Williams Calimán, excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia. Hacemos pausa, regreso, vamos a continuar con Williams Calimán y, por supuesto, más adelante voy a hablar con Marco Pumari, presidente del Comité Cívico Potosinista, uno de los líderes que encabezó las protestas contra Evo Morales exigiendo el respeto al voto en Bolivia. Él es indígena, él no cree en el discurso de Morales sobre racismo. Vamos a hablar con él más adelante.
Estamos de vuelta. Williams Calimán, excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, me acompaña y le hacía la pregunta. Ya pasamos por todo el tema de la recomendación o sugerencia, que además está basada en el artículo 20, inciso B de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Ya me explicó todo eso. Ya me dijo no iba con intención de ningún golpe. Es una atribución a la que tenemos derecho y se hizo uso precisamente de este artículo 20. Ahora, si Evo Morales no hubiese aceptado la sugerencia, no hubiese renunciado, ese escenario lo previeron y ¿qué hablaron? ¿Qué pensaban hacer si se hubiese negado a su recomendación? Comandante, lo escucho. Recalcar, Fernando, el momento que nosotros hacemos o sugerimos al presidente que renuncie a su mandato presidencial, no existía ningún soldado en las calles, no existía ningún militar que estaba presionando con las armas. Todos estábamos en nuestros cuarteles en un estado de emergencia y las Fuerzas Armadas habíamos comprometido de no enfrentarnos jamás contra nuestra población, no apuntar jamás nuestras armas al pueblo de quien nos debemos. Por eso nos enmarcamos en la parte constitucional y en la parte legal que tiene la institución armada. Recién, el día 11 de noviembre, yo recibo la solicitud de audiencia del comandante general de la policía, el general Yuri Calderón, para que yo le pueda recibir. Él llega a mi oficina a las 19:20 exactamente, Fernando, y me da el parte que las fuerzas de la policía boliviana habían sido rebasadas, que ellos ya no tenían la capacidad de mantener el orden, principalmente en la ciudad sede del gobierno, que es La Paz. Asimismo, me entrega el documento oficial con la firma de él para que las Fuerzas Armadas podamos apoyar. Es así que hacemos el análisis con mi mando militar y de acuerdo también a nuestra Constitución y nuestros reglamentos, las Fuerzas Armadas pueden apoyar en el control y la seguridad pública cuando las fuerzas de la policía hayan sido rebasadas. Es por eso que a las 20:10 ejecutamos el plan de apoyo a la Policía Nacional para controlar, y es recién este momento, vuelvo a repetir, el 11 de noviembre a las 20:10 que salen los militares a cumplir esta función, enmarcados en el parte oficial que me hace llegar el comandante de la policía boliviana, Fernando. Pues me queda muy poco tiempo, pero quiero preguntarle cómo toma usted el tema de estar o de llegar a ser rebasados, si solamente es un tema nacional por la información de inteligencia que tienen, de dónde podrían haber salido todas las armas, quiénes estaban participando, eran grupos afines a algún partido político. Cuénteme qué detalle tenía de inteligencia, había extranjeros. ¿Qué información tiene sobre esto? Eso está todavía en investigación, Fernando, pero sí ya había grupos armados que nos obligaron a sacar unidades especiales de Chayapata y hacer uso de nuestros aviones que tenemos acá en Bolivia. Esta orden que dimos para que salgan nuestras tropas es una orden para combatir justamente contra aquella gente, que es con la gente criminal, contra la gente que está armada, pero no para enfrentarse con perdóneme, comandante, estos grupos armados, ¿eran masistas? Se lo pregunto así, derecho y de frente. ¿Eran masistas? No tenemos la información, Fernando. Yo mentiría si te diría eso. Pero era un grupo que estaba ya con armas de fuego.
La orden para que salgan nuestros soldados, Fernando, esto quiero recalcar, es una orden en apoyo a la policía y en el cual no Claro. deben llevar munición letal. Solamente deben llevar la munición no letal y la munición de antidisturbios, Fernando, y deben estar Bien. en segunda y tercera línea después que la policía boliviana se encuentre al frente en la primera y segunda línea, Fernando. Perfecto. Le comento que algunas personas me dicen, Williams Calimán salió por la puerta grande. Al final de cuentas, y a pesar de las críticas, se apegó a la Constitución e hizo todo lo que tenía que hacer conforme a derecho. Se lo dejo ahí porque es válido que se lo comente, además en un día tan especial como hoy, que deja de ser jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia. Así que agradecerle su tiempo, que me haya acompañado y esta charla tan franca y tan honesta. De verdad, muchísimas gracias, comandante. Qué amable. Fernando, muchas gracias. Permítame despedirme de todo Bolivia y otra vez llamar a que la paz sea lo primero y el cuidado de la vida para que los bolivianos sigamos en el progreso que nos merecemos. Ojalá, así sea, me sumo a su llamado. Paz en Bolivia. Hasta luego, comandante, muchas gracias, muy amable, buenas noches. Muy buenas noches. Hacemos una pausa, regreso entonces para hablar con Marco Pumari, presidente del Comité Cívico Potosinista, uno de los líderes que encabezó las protestas contra Evo Morales, exigiendo respeto al voto en Bolivia, indígena que no le compra el discurso, la retórica a Evo Morales sobre racismo. Ya ven. Secretario de Estados Unidos, secretario de Estado, para felicitar a la senadora Yanine Áñez por asumir como presidenta interina de Bolivia. Washington espera trabajar con Áñez con la OEA mientras se concretan las elecciones. Otro de los personajes clave para llegar a este momento de transición en Bolivia es Marco Pumari. Él es el presidente del Comité Cívico Potosinista, es indígena y exigió la renuncia de Evo Morales. También fue uno de los que pidió a las Fuerzas Armadas que defendieran al pueblo. Pumari articuló la protesta contra Morales junto a Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Y fue también Pumari quien encabezó esa movilización de los mineros, dicen desde su frente, ¿no? De los verdaderos mineros hasta La Paz. Hoy es mi invitado. Le doy la bienvenida a Marco Pumari, presidente del Comité Cívico Potosinista. Señor Pumari, bienvenido, gracias. Bueno, en principio, muy buenas noches, saludar a toda la población. Muchísimas gracias por acompañarnos. Le pregunto de frente, ¿qué opina acerca de esta declaración de Evo Morales? Dice, Mesa y Camacho, discriminadores y conspiradores, pasarán a la historia como racistas y golpistas. ¿Qué opina acerca de este discurso de racismo que ha venido reforzando e insistiendo en su retórica Evo Morales sobre quienes han quedado a cargo del país? Bueno, Evo Morales ha utilizado durante todo este tiempo un discurso maquiavélico, el discurso de divide y vencerás. No lo ha hecho solamente en Bolivia, con el tema de la discriminación entre Occidente y Oriente. Lo ha hecho en diferentes ámbitos. También acá en Potosí, de la misma manera, ha utilizado ese tema del racismo para podernos dividir entre campo y la ciudad. A partir de esa situación, Evo Morales ve fracturada, o en su caso afectada, este discurso, después de la unidad que se había buscado a nivel de comités cívicos y unidad que se había logrado en torno a las diferentes reuniones que hemos sostenido. La unión de los comités cívicos no solamente radica en estos últimos días o meses, sino ya son más de 2 años que se ha trabajado en este tema de la unidad, de unificar criterios en torno a las necesidades básicas que tenemos como departamentos, y en especial al ver un gobierno déspota, un gobierno sin criterio, un gobierno que no ha escuchado en ningún momento al pueblo y un gobierno sordo, mudo y ciego para los intereses del departamento de Potosí. Potosí, bueno, claramente ha podido evidenciar
de que ha tenido movilizaciones históricas, como el paro de 19 días, donde en la gestión 2010 se había pedido al gobierno central un pliego de 6 puntos que no ha atendido hasta la fecha. De la misma manera, el 2015, más de 27 días de una movilización que jamás Evo Morales ha escuchado a la población potosina. Y este último, ¿no? Llevamos ya casi 37 días de movilización, pero ya con resultados obtenidos. Por supuesto. Aquí hay muchos temas, ya me decía usted acerca de esta postura y esta retórica racista, pero usted hizo una denuncia muy preocupante, lo voy a citar textualmente, usted dijo, quiero denunciar a la población boliviana, a los países internacionales y a la clase política, la clase de gobierno que tenemos. Nos han amenazado con un Vietnam chiquito y son ellos los que han llevado cubanos y venezolanos para atentar contra nosotros. Y yo le quiero preguntar acerca de esto, Marco Pumari, cubanos y venezolanos para atentar contra nosotros. Cuénteme eso, ustedes los encontraron, ustedes tienen prueba, saben a ciencia cierta que el gobierno de Morales llevó cubanos y venezolanos para atentar contra ustedes. En este último atentado, cuando la caravana de mineros se aproximaba a la sede de gobierno, han sido vilmente atacados por francotiradores, supuestamente de comunidades o de pueblos indígenas originarios del norte de Potosí. Ahí hemos podido evidenciar con algunas imágenes de que ha existido gente disfrazada, de acuerdo también a lo que han mencionado los mismos comunarios, gente de tez blanca que estaba disfrazado de campesinos y que ellos estaban, en los diferentes cerros de donde se disparaba a lo que es la integridad de la caravana de mineros que se aproximaba a la ciudad de La Paz. Son francotiradores que no creo que sean en ningún momento campesinos, porque se tenía una distancia de más de 500 a 1000 metros en algunos casos, donde claramente la intención era matar a mineros en ese momento. De la misma manera se ha hecho la detención en algunos departamentos de personas cubanas, de personas venezolanas que se ha podido identificar y que claramente nos muestra de que ha existido una operación conjunta, una operación que no solamente lo han ejecutado acá algunos militantes del movimiento al socialismo, acá ha existido gente preparada. Los diferentes videos que se ha podido extraer de algunas reuniones que han tenido el mismo sector campesino nos muestra de que, o nos indica claramente en su manifestación de algunos, sí, que ha ido gente a instruir, gente cubana a instruir a algunos campesinos para que puedan hacer estas agresiones. Déjeme marcar una pausa, señor Pumari, regreso, sigo hablando con usted en un momentito, ya venimos. Continuamos con Marco Pumari, tengo muy poco tiempo, quiero aprovecharlo, por supuesto. ¿Qué opina Marco Pumari de la salida de Evo Morales y el asilo que se le da en México? ¿Qué opinión tienes acerca de esto, Marco? La salida de Evo Morales es una lucha histórica para nosotros, es una muestra clara del descontento que se tiene a nivel nacional. Todo lo que está sucediendo en nuestro país es a consecuencia de la política irracional que ha ocasionado Evo Morales. Evo Morales había indicado algo textual en un momento determinado: el que huye de su país es un criminal confeso. Y ahí vemos claramente de que Evo Morales ha escupido al cielo y hoy le cae en la cara. A partir de esa situación también vemos de que algunos países no entienden de que algunos son criminales en su país. Lo hemos visto con Gonny Sánchez de Lozada, lo estamos viendo hoy con Evo Morales, pero sigue insistiendo en su retórica del campesino, del indígena originario que hoy es discriminado. Y eso es totalmente falso. Hoy tenemos nosotros gente movilizada en todo el país, gente campesina, porque en la capital no solamente viven los capitalinos, sino también vivimos los provincianos, y a partir de esa situación el descontento es generalizado. Marco Pumari, me quedé corto con el tiempo, caray, habría otras cosas que hablar, pero bueno, espero tener una próxima oportunidad más adelante de tenerte de nuevo en el programa, agradecerte porque sé que estás en movimiento, te estás desplazando y aún así nos atendiste, Marco, millones de gracias, estamos en comunicación y que tengas buena noche y buen viaje, con cuidado. Agradecerle nuevamente
bueno, indicar, ¿no?, de que es falso lo que está manifestando y es peligroso lo que está haciendo Evo Morales en este momento desde el exterior. Espero de que el Estado mexicano, en especial toda la población, sepa obrar con responsabilidad, porque en este momento lo que hace Evo Morales a partir del asilo que le han dado es un atentado hacia los intereses de nuestro país. Muchas gracias. Pues espero, Marco, yo también espero, pero a veces esperamos tanto, ¿qué le puedo decir? Marco Pumari, presidente del Comité Cívico Potosinista. Ya regreso. Ya regresamos en un momento. Soy Fernando del Rincón y si me permite, lo veo mañana. Muchas gracias. Buenas noches.